Siguiendo con los temas importantes que estos días nos han hecho pensar, nos han puesto a pensar, y a veces yo creo que estas cosas pasan, como yo decía en el segmento anterior, para hacernos reflexionar como sociedad y revisarnos todos, porque de alguna manera u otra todos somos parte de nuestra realidad, o todos un reflejo de lo que somos y de lo que permitimos. Entonces quiero pasar a otro tema que me parece muy interesante tratar con ustedes, es el tema de lo que pasó. Bueno, el pasado 22 de mayo, el Ministerio de Educación presentó una orden departamental que prioriza la implementación de la política de igualdad de género en los centros educativos, y eso trajo un revuelo y una confusión muy grande. Y cada cual desde su mirada, yo desde la mirada de madre, sentí una revolución en los chats de los colegios y vi mucha confusión, mucha confusión. Entonces yo necesito que esto lo aclaremos para nuestra comunidad de Mujeres al Borde. Y lo primero que voy a decir es, ¿qué es la política de igualdad de género? ¿Quién empieza de ustedes dos? Si tú quieres, Lilian. Lilian. Mira, primero quiero rescatar que es una orden departamental, no es que está creada ya la política, para empezar a tener las herramientas y el consenso para crear las políticas de género. Ok, es un punto de partida lo que ellos proponen. Es un punto de partida que estábamos muy atrás, o sea, es una deuda pendiente con la población dominicana, con mujeres y con hombres, con toda la población. Y estas políticas, cuando se creen con el consenso de todos y todas, porque está la asociación también de padres y de madres, están dos universidades prestigiosas como es INTEC y como es la UAS, además del Ministerio de Educación, para empezar a crear y a elaborar las estrategias para tener consensuadas las políticas de transversalizar el género y la equidad de género dentro del Ministerio de Educación. Son los lineamientos que se van a utilizar para poder transversalizar el género en todo, en la currícula, en el presupuesto, en el ordenamiento de lo que es la educación que tanta falta nos hacen. La educación básica, o sea, la educación escolar. Ahora, yo quiero que Elaine me lo aplatane, porque ella se ha dedicado a visitar los colegios y las escuelas, empoderando a nuestros niños, sobre todo en el tema de la sexualidad. Entonces, que lo pueda entender esa mamá que me está escuchando, que no necesariamente tiene toda la información que necesita. Te lo voy a poner con un ejemplo que vivo a diario. Cuando estoy trabajando con los chicos, lo primero que le pregunto es a los varones, ¿qué ustedes hacen cuando están jugando, por ejemplo, pelota en el patio y de repente se cortan o se caen y se cortan una rodilla y hay sangre? ¿Tú sabes lo que me dicen los varones? Elaine, seguí jugando. Pero así, con el dolor, claro es que no nos podemos parar, porque tú supiste lo que pasa si no paramos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? Nos dicen pájaro, gay, nos sacan del grupo y comienza el bullying precisamente porque ese no es hombre. Porque lloró o porque de alguna manera dijo, me duele. Ok, chicas, ¿y qué hacen ustedes cuando le llega la menstruación y le duele mucho? ¿Vamos a enfermería o no? ¿O le decimos que nos sentimos mal? ¿Y a ustedes nadie la...? No, porque nosotras somos mujeres. Cuando vemos esos dos ejemplos, estamos viendo literalmente una construcción de género tóxica, porque los varones tienen derecho a decir, oye, me corté y me duele sin recibir bullying. Pero las chicas también tienen derecho a saber que si el maestro de alguna manera le pide una prueba de amor para subirle la nota, eso no es ningún tipo de amor, eso es abuso y es violencia. Yo, por ejemplo, que voy a las escuelas, me encuentro muchísimas chicas de 13 y 14 años que la va a buscar el novio porque ella tuvo un problema en recreo o porque se cayó y el novio tiene 45 años, Ingrid, y la profesora se lo entrega. Y dice, no, pero es que ese es el novio de ella, su mamá y su papá le dan permiso, Elaine. Y yo, señora, pero es que eso es abuso, eso no es un noviazgo, eso es penado por la ley. Pero la profesora no sabe que es abuso y no tiene un recurso de información para poder entender de qué se trata esa situación. Entonces, cuando hablamos de política de género, lo que estamos buscando es que chicos y chicas, que las chicas no sean las únicas que tengan que mandar a limpiar, porque generalmente eso es lo que pasa. Si hay que recoger algo en el curso, son las chicas las que limpian y los varones suben las sillas. Entonces, ¿qué estamos diciéndole? Que las chicas no pueden subir una silla y que los varones no pueden limpiar. Entonces, ¿de qué manera están pidiendo que se implemente o se construya esta política de género para llevarla a las escuelas? A través del Ministerio de Educación está haciendo una ordenanza para que todos los sectores que se vinculan con la educación puedan transversalizar esos contenidos en toda la currícula. Quiere decir que a través de la historia me hablen de Mamá Tingó, pero de Mamá Tingó la líder, de la que realmente revolucionó en su época la historia dominicana, y que no me digan que Salomé Ureña fue la esposa de, o que fue la hija de él, sino que... O la que cosió la bandera. O la que cosió la bandera. Fue el único valor Ahora de yo la quiero mujer. preguntar, Carlos,
porque, y sobre todo las distintas iglesias, es un país bastante cristiano en su mayoría, Sí. tanto católicos como evangélicos, como protestantes, todos han planteado un entendimiento de esto como algo diferente, que es lo que a mí y a muchas madres, bueno, ya yo lo he aclarado bastante porque tengo esa facilidad de tener acceso a mucha información, pero ¿qué es lo que ha entendido la iglesia o las iglesias sobre esto que los tiene tan alarmados? Bueno, no puedo hablar por las iglesias porque cada iglesia incluso piensa diferente y tiene una opinión diferente. Lo alarmante es que la política de género no sea una puerta para la ideología de género. Eso es lo alarmante, porque hasta lo que tú dices me parece genial. O sea, lo que Elaine dice a mí me parece fabuloso. Yo barro mi casa. Yo trapeo mi casa, yo friego los platos de mi casa, yo le hago el desayuno a mi esposa, eso no me hace menos hombre. El punto, aunque biológicamente los huesos de la mujer y los huesos del hombre son diferentes biológicamente, los huesos del hombre son más fuertes, pero indiferentemente a eso, eso no quiere decir que la mujer no tenga la fuerza de levantar una silla y arreglar una silla y el hombre de barrer el salón de clase, el niño. Hasta eso suena bien, pero lo alarmante es que eso sea una puerta para la ideología de género, que ahí es donde entra la polémica a nivel mundial de esta situación. O sea, yo no puedo decir por la calle que yo soy un árbol porque simplemente esa es la idea que yo tengo, que yo soy un árbol, como la persona que tú comentabas hace un momento, que se sentía un perro. De hecho, hay una persona que dice que es un dálmata, literalmente, o sea, dice yo soy un dálmata. Ya en ese caso, pues, obviamente la posición de la iglesia es una posición bíblica y quiero aclarar que la Biblia no es un libro religioso. La gente ha confundido que la Biblia es un libro religioso, la Biblia no es un libro religioso, la religión no es inventada por Dios, la religión es inventada por el hombre, la religión es inventada porque yo no pienso igual que tú y como yo no pienso igual que tú, yo voy a inventar mi religión para que sea diferente a la tuya, porque cuando tú sacas un texto fuera de contexto, creas un pretexto. Entonces, la religión no tiene nada que ver con la Biblia es simplemente un libro. Es un libro, el más vendido y el más leído en el mundo, eso tiene que decirnos algo. La Biblia habla de finanzas, la Biblia habla de matrimonio, la Biblia habla de familia. Esta persona también dijo que la Biblia denigra a la mujer, eso es falso. Y así como él decía, hay que estudiar, yo le invito a que estudie la Biblia, yo le invito a que lea la Biblia. La Biblia no denigra a la mujer por ningún lado, la Biblia habla de Esther. Carlos acaba de decir algo muy interesante, que ya lo había oído, que el miedo de muchas de las distintas iglesias y gente en general de una línea más conservadora es precisamente que a través de la política de género al final termine siendo una entrada a la ideología de género. Para los que no entienden, entonces, ¿qué es la ideología de género? Ideología de género son ideas anticientíficas de grupos ultraconservadores. No me estoy refiriendo a toda la iglesia, estoy hablando de grupos específicos ultraconservadores y fundamentalistas que están en contra de la evolución de los derechos de la mujer. Estoy hablando desde Beijing de 1995, que fue, yo diría que la reunión más grande del mundo donde las mujeres comenzaron a visibilizarse, están en contra de los derechos de las personas LGTB para que sean reconocidas y sean tratadas igual que todo el mundo y sobre todo para que nos podamos bloquear el tema de la violencia de género. ¿Tú entiendes que esta ideología de género donde habla también de la aceptación de la comunidad LGTBQ estaría filtrándose a través de esta política de género? Sí, el problema es que ha sido una tergiversación de un concepto que no tiene que ver absolutamente nada con identidades y no quiere convertir ni influir en nada. Y de hecho, desde la educación no tenemos la capacidad de influir ni de convertir gente. Es que tenemos que comenzar a hablar de ciencia. ¿De dónde viene la identidad sexual? Nosotros no podemos decirle a un niño, conviértete en mujer ahora, vamos, tú puedes. Por más que lo vistamos, es que es imposible. Ni a los homosexuales en heterosexuales. Y de hecho, hay muchos estudios científicos que vinculan la transexualidad, que es lo que está hablando la ideología de género. La ideología de género lo que está es rescatando un concepto desde la homofobia, porque saben que la sociedad le tiene odio o rechazo a lo que no conoce y sobre todo a la diversidad sexual. Entonces tomaron eso, que es un sistema de discriminación que se llama heterosexismo, donde solamente los heterosexuales tienen derechos a ser reconocidos y a ser aceptados, tomaron eso y lo vincularon con política de género, precisamente diciendo que nosotros o las personas que estamos trabajando con género queremos convertir a niños y niñas y normalizar el tema de la homosexualidad y la transexualidad. La transexualidad, para que entiendan lo escasa que es, estamos hablando de un 0.3% en la población mundial en chicas y un punto algo por ciento. Estoy hablando de una niña en 30.000 niñas nacidas.
No hay manera a través de la educación de tú transexualizar a nadie. Ahora, lo que ellos están diciendo es que si hablamos de derechos humanos y le decimos a los chicos, necesitamos respetarnos todos, independientemente de nuestra orientación sexual, le estamos diciendo a los muchachos que sean homosexuales. Jamás se puede lograr. Señores, pero ¿y cómo los homosexuales que nacen en familias donde papá y mamá son los dos pastores, donde papá y mamá van a la iglesia todos los domingos, están en colegios cristianos y solamente tienen un círculo, un entorno que le habla de heterosexualidad? ¿Cómo entonces se convierten en homosexuales? ¿Cómo aprendieron a ser homosexuales? ¿Cómo podemos convertir a una persona donde hablamos de que desde la ciencia un cerebro de un chico transexual y un cerebro de un chico no transexual tiene diferencias? Porque la formación cerebral y la influencia hormonal influye mucho en la identidad sexual. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de ciencia, vamos a buscar información porque nos están manipulando. El movimiento de la ideología de género no es en República Dominicana solamente, estamos hablando de una década. eso viene Y es importante porque ellos están rescatando y están utilizando el miedo. Y ustedes saben muy bien que el miedo moviliza más. Exacto. Y el miedo se repite más y es contagioso, mucho más veces que las energías positivas. O sea, tú dices algo negativo y se riega mucho más rápido que algo positivo. Correcto. Si yo te voy a decir a ti que ten cuidado, que tú tienes 2 hijos y con esto que trae ahora el Ministerio de Educación se van a convertir en gay o en lesbiana, tú te movilizas enseguida y lo mandas a todos los grupos y a todos los grupos. Y eso es falso. Eso no es legítimo. Lilian, ¿y qué están proponiendo? Con mis hijos no te metas, sí, pero y la música se está metiendo con los muchachos, y YouTube se está metiendo con los muchachos, y Netflix, y los mismos papás se están metiendo, porque no están dando la información a los chicos. A mí me preguntan todos los días, Elena, que yo no puedo hablar con esa gente. Yo no puedo preguntar eso a mi mamá, me dan 2 galletas. ¿Quiénes son los que nivelan eso? ¿Quiénes nivelan? Orientadores, educadores. Fíjate que yo y estoy de educadores acuerdo sexuales. o sea, porque no está bien el odio, porque la fobia es el odio a ese tipo de personas. Yo soy vulnerable a lo que yo me expongo. Yo soy vulnerable a lo que yo me expongo. Si yo me expongo en un lugar donde la delincuencia es lo que premia, es lo que abunda, yo terminaré siendo un delincuente. ¿Okay? O sea, yo soy vulnerable a lo que me expongo. Entonces, obviamente, si soy vulnerable, y lo que tú decías que ciertamente es así, hay hijos de pastores que salen con una identidad sexual desviada. Pero el punto claro de esto es, viendo al punto de Ellen, si es verdad, Dios incluso no rechaza a los homosexuales. Dios ama a los homosexuales. Sus acciones es diferente. Así como se ama a un homosexual, se ama a un delincuente, se ama a un asesino, y que esa persona pueda ser transformada y pueda cambiar por el poder de Dios. Es a nivel bíblico, a nivel espiritual y a nivel de Dios como creación. La misma ciencia, por eso es una ideología, no está fundamentada en la ciencia. Tenemos que ir a una pausa. Yo quiero ver cómo de alguna manera pudiéramos llegar a un entendimiento y a un balance, porque sigo viendo que se contrapone lo que se entiende. O sea, sigo quedándome con dudas escuchando ambas partes, y sé que quizás ellos también. Vamos a volver arrojando un poquito de luz de cómo podemos llegar a un punto medio donde todo el mundo esté tranquilo con estos movimientos que se están dando, que por un lado parecen tan necesarios, pero como dice el pastor, hay padres que dicen: tengo miedo de tanta información para mi hijo pequeño porque está vulnerable, se está formando, todavía no sabe lo que quiere. Sigo confundida. Volvemos ahora, vamos a seguir aclarando esto, ¿ok? Volvemos. Esos estereotipos de género están matando a nuestros hombres. ¿No estás de acuerdo con la política de género? ¿Qué propones? Cuando una población tiene capacidad para criticar el poder tiembla.